Bienvenida, bienvenida. Bueno, Hola Marjorie, ¿cómo muchachos, estás? quiero decirles que estamos felices de compartir con ustedes en esta tarde. Ha sido un tiempo maravilloso. Como les dije hace ratito, estábamos escuchando una canción de 33 de Sergey que se llama No temeré. La estrenaron hace poquitico y recordaba una historia que ha trascendido por generaciones y merece ser escuchada. Y en estos días yo colocaba cuando hacía la publicidad para esto que muchas personas oyen la verdad, pero no permiten que esa verdad llegue a su corazón. Y cuando escuchamos de Jesús, sabemos que es la verdad. Sabemos que Jesús es el camino, que Jesús es la esperanza, que Jesús lo tiene, es la respuesta para todas nuestras inquietudes. Pero a veces no dejamos que esa verdad llegue a nuestro corazón. Y si no permitimos que la verdad de Jesús llegue a nuestro corazón, no hay una transformación. Entonces, Jenny, yo quisiera, bueno, que la gente conociera un poquito más de tu vida, que los que no conocen un poco más de ti, me dijeras cómo tú te describes, cómo, en pocas palabras, quién eres tú, o sea, cuáles son las cualidades, cuáles son tus fortalezas. Bueno, para hablar de mí, yo me considero una persona pues bastante reservada, quizás un poco seria. Nunca me van a ver intentando llamar la atención, nunca me van a ver como el alma de la fiesta pegando gritos. No, no soy de ese tipo de persona. Sin embargo, me considero pues una persona que tiene metas muy claras, que desde que descubrió al Señor en su corazón, siento que ese ha sido mi norte y quiero seguirlo hasta el final de mis días. Entonces me considero una persona reservada y amante del Señor. Amén, bueno. Y lo certifico. Para los que no saben, Jenny y yo somos primas. Y bueno, el alma, la contraparte de eso que acabo de decir soy yo. Porque ella es la reservada y yo soy la que habla un poquito más. Entonces, bueno, el Señor ha hecho sus cosas buenas. Pero quisiera saber, si tú hubieses tenido la oportunidad de estar en un episodio bíblico, ¿cuál te hubiese gustado, en cuál te hubiese gustado estar o participar? ¿Te refieres a a los eventos ocurridos en la Biblia? Sí, sí, por supuesto. Bueno, me gustaría haber participado de uno que aunque es muy sangriento, me parece que el poder de Dios se mostró de una forma espectacular y es cuando Elías lleva a los profetas de Baal al Monte Carmelo y allí los deja en vergüenza y muestra el poder de Dios y muestra todo lo que Dios podía hacer a través de ese hombre. Me parece que es algo espectacular, como te digo, un poco sangriento, pero Dios se manifestó en su máximo esplendor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Jenny, nosotros, como les comentaba en el segmento anterior, nosotros venimos de una familia muy numerosa. Mi abuela Lorenza y mi abuelo Luis tuvieron 13 hijos y nosotras somos primas por parte materna. Sin embargo, tu mamá tuvo dos varones y tú fuiste la única hembra. De ese núcleo familiar, ¿qué aspectos o qué recuerdos tienes alegres o tristes de esa etapa de tu vida en tu casa materna? Eh, bueno, puedo decirte que momentos felices he vivido muchos, pero momentos también tristes también. Creo que de pequeña fui una persona muy temerosa, muy insegura en el sentido de exponerme para hablar. Dios ha hecho un milagro. Eh, y esas inseguridades me llevaron a sentir pues muchos temores, mucho el no exponerme ante las personas y eso significó para mí pues una gran cantidad de cosas que no me permitían disfrutar lo que quería el Señor que yo disfrutara, que no me permitieran ver, alcanzar cosas que yo quería alcanzar, pero que quizás por el temor impedía, me limitaba a hacer las cosas.
y fueron momentos difíciles para mí porque marcaron mi vida, marcaron mi historia. Hoy hubiese querido ser más atrevida en el sentido de poder exponerme, de poder hablar. Sin embargo, creo que el Señor siempre llega a tiempo a la vida de toda persona, no importa la circunstancia, no importa el momento que estemos viviendo, el Señor siempre llega a tiempo, y cuando tú decides que el Señor llegue a tiempo a tu vida, que tú le permitas esa entrada al Señor, el Señor hace cosas maravillosas. Y bueno, creo que mi infancia estuvo ligada a unos abuelos maravillosos, a unos abuelos que lo mejor que me han dejado es conocer al Señor. Creo que lo mejor que me han dejado es que me hayan mostrado a ese Dios bueno que hoy conozco. Qué bueno. Y yo creo que ha sido un legado maravilloso de parte del Señor, que nos ha dejado a todo lo que es el legado de la familia Quintero, y como decía, bueno, nosotros venimos de ese legado de los abuelos Quintero, y que gracias al Señor, Dios en su infinita misericordia nos ha alcanzado. Pero yo te quería preguntar, o sea, en ese tiempo del cual tú fuiste muy temerosa, estuviste quizás ensimismada, te costaba interactuar, te costaba quizás expresarte, tú te llegaste a sentir frustrada, te llegaste a sentir una joven o una niña fracasada. ¿Qué llevó a Jenny a ese punto? Creo que sí, por supuesto me sentí muchas veces frustrada por, como te digo, a veces quería hacer cosas, pero el temor no me dejaba hacerlas. Renuncié a muchas oportunidades, evité hacer muchas cosas que quería hacer, quizás por temor, por miedo, y eso causó una serie de sentimientos de frustración, de fracaso, de sentir que no podía lograr, que no podía alcanzar algo, que no podía vencer más allá de cualquier cosa ese temor, hasta que, como te digo, o sea, hasta que llegó el Señor a mi vida. Creo que ha sido el evento que marcó mi vida, por siempre, y tomar la decisión de retarte. Creo que para poder vencer el temor tenía que retarme a mí misma, tenía que hacer cosas distintas a las que venía haciendo, hacer cosas que no estaba acostumbrada a hacer, que me tenía que exponer ante otras personas, y fue la manera como quizás pude salir de allí, por supuesto con la ayuda del Señor, porque sin Él no hubiese podido, pero retarme a hacer lo que nunca antes había hecho, retarme a saber que sí lo podía hacer, porque a veces hay cosas que solamente están aquí en tu mente, pero no significa que el resto de tu vida esté acabada por lo que hayas vivido o por lo que haya sucedido en algún momento de tu vida. ¿Me escuchas? En ese proceso, ¿cómo tú decides aceptar a Jesús? O sea, porque a pesar de que nuestros abuelos nos hablaban del Señor, llegó un momento en el que tú decidiste buscar a Jesús, o sea, que Él fuera el ancla de tu vida. ¿Cómo se dio eso? Creo que es importante mencionar que desde niña he conocido al Señor, mis abuelos me lo mostraron, mis abuelos me predicaron de Él, me hablaron de Él. Toda mi vida estuve en una iglesia, en la iglesia Bethesda para ser más exacto, he crecido allí. Sin embargo, creo que el hecho de que había escuchado de Él, de que se me había predicado de Él, no era esencialmente que lo conocía. Creo que llegué a conocerle ya en mi adolescencia, cuando entendí mi relación personal con el Señor, cuando entendía ese trato personal que el Señor tiene con cada persona, que no es a través de lo que quizás te mostraron tus abuelos, te enseñaron tus abuelos, sino ya en lo que tú logras descubrir en esa relación íntima, en ese momento donde comienzas a preguntarle al Señor tantas cosas y al mismo tiempo el Señor comienza a responderte. Creo que allí fue cuando realmente comencé a conocer al Señor. Qué bueno. Fíjate que hoy queríamos hablar acerca de no abrazar el momento, sino abrazar el propósito. ¿Cómo un joven
que de los que nos están escuchando, cómo una persona puede llegar a eso, cómo le podemos decir a esas personas, bueno, no abraces este momento que estás viviendo, ve y abraza el propósito, o sea, no te ancles en este momento en el que estás, porque probablemente hay personas que puedan estar ancladas o abrazando un momento de tristeza, de desilusión, de amargura, cuando Dios quiere darles algo mayor. Entonces, ¿cómo tú pudieses hoy hablarnos acerca de eso? Bueno, quiero decirles que cada momento que nosotros vivimos es transitorio. Cada momento que nosotros vivimos es pasajero. Comienza en una fecha y va a terminar también en una fecha. No es un momento que va a ser eterno en tu vida. No es un momento que vas a vivir toda tu vida o de por vida. No. Dios, cuando nos permite pasar por algunas situaciones, puede ser que nos va a probar, puede ser que vamos a vivir momentos muy duros, puede ser que nos vamos a sentir tal vez frustrados, tal vez fracasados, tal vez que no estamos logrando algo, pero es un momento transitorio. Es un momento pasajero, es un momento que va a pasar. Lo importante es que, bueno, podamos asumir cuál es la realidad que estamos viviendo en el momento y buscar las opciones para cambiarla. Hay opciones que podemos cambiar. La frustración es algo transitorio, pero también es algo reversible. También es algo que nosotros vamos a poder dejar. Y eso me hace recordar un pasaje de la Biblia, una historia de la Biblia que habla acerca de José. Estuvimos compartiendo hace poco acerca de José, de la frustración que él tuvo al tener que pasar de tener unos dos sueños en el cual él les cuenta a sus hermanos, y sus hermanos ya de hecho le tenían idea y le tenían rabia, pero el Señor tenía un propósito con José y sus hermanos lo llevan, le quitan la túnica que su padre le había hecho con mucho amor, lo agarran y lo meten a una cisterna vacía y lo dejan allí, se van a comer como que aquí no ha pasado nada, y luego de eso lo venden y después comienzan a pasar una serie de cosas en la vida de José que a veces uno lo lleva como a la vida de uno y dice, bueno, pero ¿por qué a mí me están sucediendo tantas cosas? O sea, ¿por qué quizás la persona que está del otro lado de la pantalla está diciendo, Señor, ¿por qué yo no veo la luz? ¿Por qué si tú me diste una palabra en este tiempo, yo no he visto el cumplimiento de esa palabra? ¿Qué está pasando, Señor? Si tú me mostraste el sueño, si tú me hablaste con una persona, si tú lo dijiste con un profeta, ¿qué está pasando? Que yo a este tiempo no estoy viendo el cumplimiento de la palabra. Entonces, cuando vemos la historia de José, vemos cómo el Señor maneja los escenarios de una forma distinta a la que nosotros nos imaginamos, porque casi siempre nosotros nos visualizamos y decimos, nada, el camino va a ser así, y de repente el Señor solamente te muestra el escenario final, pero no te dice cómo tú vas a llegar a ese escenario final. ¿Es así? Totalmente. Bueno, a mí la historia de José me encanta tanto porque tiene tantas cosas que aprender, tantas cosas que ver en esa historia. Como bien decías, la historia de José es encantadora porque nos habla de todas las etapas que tuvo que atravesar José para que se diera el cumplimiento de esos sueños que el Señor le había dado. Y es impresionante ver que cuando hablamos de la frustración, no hay persona que se pudo haber sentido más frustrado que José. Dice la palabra que José tenía 17 años de edad cuando apacentaba las ovejas, que era un joven que era amado por su padre, se puede decir que era el predilecto de ese padre, que tenía, digamos, que todo lo que él necesitaba. Yo me imagino a un José que visualizaba con alcanzar grandes cosas, que se miraba casado, que se miraba con hijos, que se miraba de ciertas formas, proyectándose hacia un futuro como lo hacemos muchos de nosotros. Pero también veo que al mismo tiempo, de la noche a la mañana, todos sus planes, todo lo que él había soñado, todo lo que él quería quizás alcanzar, cambió de una manera u otra. Cambió de la noche a la mañana y sin que nadie se lo consultara.
alguien tomó la decisión por él y de repente dice que ya no se encontraba quizás en la casa de su padre siendo amado, sino que ahora se encontraba metido en una cisterna, que ahora se encontraba siendo vendido por los más íntimos, que era su familia, que eran sus hermanos, y estaba siendo vendido a una compañía de ismaelitas. Luego estaba preso en una cárcel por ser inocente y por sencillamente no querer pecar contra Dios. Y vemos a un José que fue probado en 1001 formas y fue llevado, y su vida fue con un giro totalmente, no se lo esperaba. José no se estaba esperando eso. José no estaba esperando que su vida cambiara de forma tan abrupta, de forma tan fuerte. Sin embargo, podemos ver que José no abrazó el momento ni la situación de lo que estaba viviendo. José no se enfrascó en la situación de lo que estaba pasando, y lo vamos a ver en esta historia. Abrazar la frustración es cuando nos centramos en lo que estamos viviendo y todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones quedan orientadas en el momento que estamos viviendo. Y a veces creemos que por la frustración, por el problema, por las circunstancias que estamos viviendo, creemos que así va a ser el resto de nuestra vida. Creemos que eso es lo que va a marcar nuestra vida. Creemos que de esa forma se va a desarrollar nuestra vida, pero no. Una derrota no significa que todas las batallas que vas a tener a lo largo de tu vida van a terminar siendo derrotas, no, sino que sencillamente podemos alcanzar en el Señor la victoria siempre y cuando nos unamos a Él. Entonces, pero quiero decirte que José no se echó a morir con todo lo que estaba viviendo. José no se rindió con todo lo que estaba viviendo. José aprovechó cada una de las oportunidades que se le presentaron, aún y cuando estaba en tierra extranjera, aún y cuando estaba en Egipto. Porque dice que cuando José estaba metido en la cárcel, estaba un copero y a él interpretó unos sueños. Y al interpretarle esos sueños le dijo: cuando salgas de aquí y seas bendecido, háblale al faraón de mí. Y quiero decirte que no importa en el lugar donde estemos, utilicemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No importa si en el momento que estamos atravesando, en este momento, no es el que el Señor te prometió, no es el escenario que tú estabas esperando. Usa lo que el Señor te ha dado, porque de eso que el Señor te ha dado va a abrir camino. El Señor va a abrir camino y te va a dar la victoria en todo lo que te has propuesto. Y esto fue lo que hizo el Señor con José. Parecía un simple copero metido en la cárcel, pero no. Dios lo había llevado a ese lugar con un propósito. Y ese propósito era que él iba a ser parte de la vida de José para su cumplimiento. Entonces vemos a un José que se identificó con las oportunidades. ¿Qué oportunidad? No desaprovechó, no dijo: no, yo estoy metido en esta cárcel, yo no voy a usar el talento que Dios me ha dado. ¿Y cuál era el talento? Interpretar sueños. Dios le había dado un don a José y era interpretar sueños, y aún estando él en la cárcel, usó lo que Dios le había dado. Y eso que usó le sirvió para que en un momento determinado su vida diera otra vuelta, pero conforme a lo que Dios quería para él. Cuando vemos, el copero no se acordó, cuando salió de la cárcel, no se acordó de José. No se acordó de que José le había dicho: acuérdate de mí cuando estés afuera. Y hoy quiero decirte algo. Es posible, muy posible, que la gente no se va a acordar de ti. Es muy posible que la gente no va a ver tu talento. Es muy posible que la gente no va a ver lo bueno que eres para algo. Pero quiero decirte que en su momento el Señor lo va a dar a conocer. En el momento indicado, en el momento preciso de Dios, Dios va a dar a conocer lo que Él te ha entregado, lo que Él ha puesto en tus manos. José quizás lo puso en ese momento con el copero, pero había un momento que Dios había determinado para que Él fuera conocido. Así que si hoy no eres el más valorado, no eres el que eres tomado en cuenta, no eres el que
crees que puedes salir adelante tú mismo porque sientes que has sufrido tantos fracasos, que has sufrido tantos momentos en tu vida que te han tumbado. Quiero decirte que José atravesó los momentos más difíciles. José atravesó los momentos que ni tú ni yo hubiésemos podido soportar. José no se quejó y no se resistió a lo que podía ver, a lo que podía venir. Él sencillamente intentó. Una y otra vez intentó lo que Dios quería para su vida. Y hoy te quiero decir a ti que estás conectado, que nos estás viendo, intenta todas las veces que sean necesarias. Intenta todas las veces. No importa si fracasas una tras otra. Llegará el momento donde el Señor te dará a conocer. Llegará el momento donde el Señor te llevará a lo que Él te prometió, a ese sueño, a ese cumplimiento de lo que Él te ha dado. Sencillamente estamos en el camino donde estamos viendo lo que el Señor quiere hacer con nosotros y allí seguimos. Me gusta que no solamente no se acordó de José en ese momento, tuvieron que pasar 2 años donde el faraón tuvo un sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y que llegaran el momento donde llamaran a divinos y ninguno pudiera interpretar el sueño del faraón. Cuando llegó a ese momento, llegó la oportunidad de José, llegó la oportunidad de salir de la cárcel, porque entonces el copero se acordó y dijo, ya va, yo conozco un hombre que cuando yo tuve un sueño, interpretó el sueño y sucedió tal cual como él me lo había dicho. Y él le dijo al faraón, mira, yo conozco un muchacho llamado José, que él, cuando yo estuve preso, dijo esto y esto y esto, y se cumplió tal cual. Y el faraón mandó a sacar a José. Llegó el momento en que el Señor quería sacarlo del escondite. Llegó el momento donde lo sacó del lugar donde quizás la frustración, donde quizás las situaciones, los momentos que vivimos nos tienen. Llegó el momento donde el Señor quería exhibirlo, donde el Señor quería hacer o dar cumplimiento a la palabra que ya se le había dado, al sueño que ya se le había dado a José. Y ese momento llegó. El momento llegó y yo quiero decir que es difícil que no solamente José llegara a interpretar el sueño del faraón, sino que llegara a ser el segundo después del faraón, en una tierra extranjera donde quizás otro podía ser mejor prospecto que José, porque conocía la tierra, porque era de ese país. Sin embargo, Dios hizo todo y Dios promovió todo para que José pudiese llegar al lugar que él tenía destinado para él. Y ese lugar llega después que el faraón, él interpreta el sueño, y ahora José pasa a ser el segundo. Ahora José pasa a ser visto. Ahora comienzan a cumplirse los sueños que José tenía. ¿Y cuáles eran esos sueños? Dios ya le había mostrado que se iban a inclinar ante él, y aunque sus hermanos no lo pudieron entender, y aunque sus hermanos sintieron envidia, y aunque sus hermanos hicieron hasta lo imposible por sacarlo del juego y que no se cumpliera lo que él estaba diciendo, yo hoy quiero decirte que no importa cuáles sean las intenciones de los hombres que te rodean para sacarte del juego, no hay nada que pueda sacarte de lo que Dios ha prometido darte. No hay nada que pueda quitarte ni robarte lo que Dios ha prometido entregarte. No hay nada que pueda quitarte lo que es tuyo y lo que Dios determinó que sería para ti. Así que quiero decirte que Dios es fiel. Dios es fiel. Y me gusta porque cuando José termina en ese lugar y se consigue con sus hermanos, él puede decirle a sus hermanos y decirle, no estés triste, porque no son ustedes los que me han enviado acá. Ha sido Dios el que me ha enviado a este lugar. No te sientas mal, porque intentaste hacerme mal. No. Dios me ha enviado a este lugar y ahora entiendo que lo hizo con el propósito de que yo pueda resguardar sus vidas, de que yo pueda hoy salvar sus vidas del hambre. Y Dios es fiel y Dios es maravilloso y el Señor nunca va a faltar. Y Dios, me gusta porque José, cuando tuvo sus 2 hijos,
puedo evidenciar algo que José entendía y que él no había abrazado la frustración, que él no había abrazado el fracaso, que él no había abrazado las circunstancias difíciles, que él sencillamente se había deshecho de eso porque no le funcionaban en su caminar. La frustración no nos funciona en nuestro caminar con el Señor. La amargura no nos va a funcionar, el fracaso no nos va a funcionar. José quizás se sintió así en unos momentos, pero no permitió que eso se hiciera parte de su vida, ni de todo el transitar que iba a tener. Y cuando tiene sus hijos, les pone unos nombres donde él puede decir, Manasés, Dios me ha hecho olvidar mis sufrimientos, y Efraín, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción en su tiempo. Y Dios sabe cuál es el tiempo perfecto. Dios sabe cuáles son los momentos que tenemos que pasar, que tenemos que atravesar. Dios sabe cuáles son los momentos que nos van a hacer más fuertes, que nos van a llevar adelante. Pero en medio de esos momentos el Señor va a permanecer fiel y el Señor va a dar cumplimiento a lo que nos ha prometido. Amén. Recibimos esa palabra maravillosa. Y yo creo que cuando nosotros, Dios nos procesa, Él comienza como a podar nuestras vidas, comienza como a limpiar nuestro corazón. Y una vez que José estuvo en la cisterna, que fue entregado, cada proceso por el cual a nosotros nos toca transitar, una etapa en la cual Dios comienza a purificar nuestro corazón, en el cual Dios comienza a trabajar, en el cual Dios dice, no puedes estar en el palacio, en el tiempo de la fructificación, no puedes estar con estas cosas en tu corazón. Tienes que pasar por este proceso, tienes que ser podado, tienes que ser transformado. Y aun cuando estamos en una cisterna allí metidos, quizás con temor, quizás con miedo, quizás con duda, el Señor está diciendo, es necesario pasar por este proceso. Y aunque nosotros no lo entendamos, muchachos, yo quiero que sepan que yo he sido fiel testigo de eso, o sea, de los procesos que Dios me ha permitido pasar uno tras otro, y a veces uno dice, Señor, pero son como muchos y como muy rápidos y todos tan seguidos. Pero hoy entiendo que todo obra para bien, como dice la palabra, que a los que amamos a Dios, todas estas cosas que Dios permite nos ayudan. Pero nos ayudan ¿para qué? Nos ayudan para purificarnos, nos ayudan para crecer, nos ayudan para que seamos más parecidos al Señor, que en nuestro proceso podamos decir, Señor, ya yo no me quiero parecer a Marlene Martínez, yo quiero parecerme a ti, yo quiero ser semejante a ti, yo quiero amarte a ti. Y si este proceso es necesario para que yo llegue al propósito que tú tienes para mi vida, yo lo abrazo. Entonces, abracemos el plan de Dios, abracemos el propósito de Dios en nuestra vida, porque a veces escuchamos la verdad, a veces Dios nos está diciendo, esto es lo que quiero para ti, pero nuestro corazón dice, no, yo no quiero eso porque no se parece a lo que tú me mostraste en un sueño, no se parece a lo que yo creía. Y es increíble porque cuando vemos la historia de José, vemos todo, incluso las tentaciones que tuvo que superar José, lo que lo llevó a la cárcel, las cosas que nosotros tenemos que vencer a diario, las cosas que tenemos que entregarle al Señor y soltarlas y decirle, Señor, están en tus manos. Si esto es parte de tu plan para mi vida, Señor, yo lo abrazo. Y si no, pues llévatelo, Señor. Y es tremendo porque la palabra del Señor dice que llegará un momento que el tiempo del luto, que el tiempo del llanto pasará. Y será como aguas que pasaron y nos acordaremos y wow, y nos reiremos y diremos, voltearemos atrás y diremos, yo pasé por todo esto, no puede ser. Y estamos en nuestro presente y abrazando el futuro que Dios ha dicho y diremos, wow, Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y abrazar el tiempo de la fructificación, es tremendo porque va a llegar en el momento en el que, como tú decías ahorita, con lo que Dios te ha dado, usa lo que Dios te ha dado. Y a veces nosotros decimos, Señor, pero que en pandemia, en este tiempo de pandemia, ¿cómo yo puedo usar lo que tú me has dado? Y el Señor te va a dar la salida. Quizás tú dijiste nada, yo voy a terminar en esa empresa, yo me veo proyectado en esa empresa para junio, yo me estaba viendo haciendo tal curso, yo me estaba
me proyecté que estaba buscando las que se iban a casar vestido de novia, quizás se proyectaron haciendo tal cosa y el Señor te está diciendo no, porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y cuando llega el tiempo de Dios, lo que no pudiste hacer en un año, Dios comienza a acelerar los tiempos y lo vas a hacer en menor tiempo, porque cuando Dios comienza a sentar con su cabeza y a decir, esto es lo que quiero para ti, la provisión va a ser mucho más rápida, mucho más acelerada. Y de verdad que me impresiona esta palabra que has traído de no abrazar el momento, sino abrazar la bendición. Incluso porque podemos estar abrazando algo bueno y decir, bueno, esto me gusta, es mi zona de confort, me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Pero aun cuando eso sea bueno, hay algo mucho mejor. Hay algo mucho mejor de parte de Dios. Amén. A veces tenemos personas frustradas porque no se han podido casar, porque no han podido tener hijos, porque no han alcanzado una carrera profesional, porque a lo mejor no lo han hecho tan bien en el tiempo que la mayoría de las personas cree que es el tiempo. Y como te dije, Dios trata con cada persona de forma individual, Dios tiene cada proceso para cada persona. Y Dios siempre va a terminar y hacer el trabajo, Dios siempre va a cumplir el propósito de cada vida. Lo importante es que nosotros podamos confiar en el Señor, que no nos guindemos en el momento que podamos estar viviendo, porque puede ser que este sea un momento corto, que este sea un momento pasajero. A José le costó 13 años poder salir de ese momento, poder llegar a su sueño. Y a veces queremos que todo lo que Dios nos ha prometido se cumpla en un año, porque si no, entonces comenzamos a sentirnos cansados, a creer que ya Dios no quiere cumplir su palabra, pero no es tu tiempo. A José le costó 13, no sé cuánto te puede costar a ti, no sé cuánto me va a costar a mí. Lo importante es creer a la palabra del Señor. Esa palabra es fiel, es verdadera, y lo que Él ha prometido lo va a cumplir, sea cual sea la situación. Solamente tenemos que confiar en el Señor. Confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor y Él te llevará al cumplimiento de lo que te ha prometido. No te desvíes ni a derecha, no te desvíes a izquierda, no busques alternativas, porque si es necesario pasar por ese camino, el Señor te va a llevar. José no pudo salirse por otro camino. José tuvo que pasar por la cisterna, José tuvo que pasar por la cárcel, José tuvo que pasar por ser difamado, José tuvo que pasar por ser olvidado por su familia, pero aún así Dios cumplió lo que le había prometido a él. Amén, claro que sí. Debemos seguir creyendo, debemos seguir abrazando. Quizás ahorita hay personas que se están sintiendo solas en su casa, que se están sintiendo que el Señor se ha olvidado de sus sueños, que se ha olvidado de eso que Dios le ha prometido. Pero quiero decirte que Jesús no se ha olvidado de ti, que el Señor ha visto tus lágrimas, aún en ese cuarto, aún cuando tú meditas en la noche, cuando te pones en la ventana o cuando te pones a meditar, a orar. El Señor tiene cuidado de nuestros sentimientos, el Señor tiene cuidado de nuestras motivaciones, de nuestro corazón, y el Señor ha escuchado y ha visto tu clamor. El salmista David decía, Señor, que mi oración pueda subir hasta tu trono. Y es tremendo ver cuando nos acercamos al Señor, cómo Dios se acerca a nosotros y se acerca para hacernos sentir que podemos seguir confiando en el Señor. Alguien por allí colocaba ahorita, esto es transitorio, y es así, esto es transitorio. Quisiera que en este tiempo tú pudieses orar por las personas que nos están escuchando, orar por cada joven del Ministerio Juvenil, orar por cada... Bien, bueno, vamos a hacer una oración. El propósito de este mensaje, de esto que hoy estamos conversando, es entender que Dios nos ama. Dios nos ama profundamente.
Y en cada uno de los momentos que vivimos, Dios nos sigue mostrando su amor, Dios nos sigue mostrando su fidelidad, Dios nos sigue mostrando lo grande que es Él y ese amor tan ancho, tan amplio, tan profundo que tiene por cada uno de nosotros. Entender, quiero decirte, no importa cuál sea tu momento ahora, no importa cuál sea el momento que estés atravesando ahora, no importa si sientes que has perdido mucho, no importa si sientes o has sentido que tu propósito ha terminado. Quiero decir que hemos estado compartiendo el día de hoy. Señor, quiero pedirte por cada persona, Dios mío, que hoy se encuentra atravesando algún momento difícil, algún momento duro, algún momento, Señor, donde sienten que ya no pueden continuar, donde sienten, Señor, que han perdido lo que tú les has entregado. Yo creo, Señor, que tú eres poderoso. Yo creo, Señor, que tú los amas. Yo creo, Señor, que el propósito que tú tienes con cada persona no se pierde, Señor, sino que tú lo cumples en tu tiempo perfecto. Tú lo cumples, Señor, en el tiempo que tú has establecido, Señor. Yo te pido que tú alinees los corazones, Señor, a lo que tú le quieres entregar, a lo que tú le quieres dar a cada uno de ellos. Creo, Señor, que aquí hay personas que tú darás a conocer, que han estado escondidas por mucho tiempo, Señor, pero que tú los darás a conocer, tú los mostrarás, llegará el tiempo de la oportunidad, pero prepárate y utiliza lo que Dios ha puesto en tus manos en este tiempo. Utilízalo, utiliza todo lo que Dios ha puesto en tus manos, porque Él en su tiempo y en el tiempo menos esperado lo va a cumplir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque eres bueno, porque eres maravilloso y porque tu amor es para siempre. Amén. Amén. Gracias, Jenny, por estar con nosotros. Quiero decirles a todos los que están conectados que el próximo sábado a las 6 de la tarde tendremos al salmista Jacob Gutiérrez desde los Estados Unidos, Tennessee. Es un salmista que Dios está usando poderosamente y quiero invitarlos a que ustedes puedan compartir, que puedan suscribirse. Vamos a guardar este live y también lo vamos a compartir por mi cuenta